Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Gracias por continuar en la emisión nocturna de Más Noticias. Esta es La Entrevista. En el libro Duarte, el priista perfecto, se podrá encontrar el modus operandi de las más de 400 empresas fantasmas que habrían recibido millones de pesos de la administración de Javier Duarte de Ochoa, así como los nombres de los operadores y despachos jurídicos que habrían montado toda la trama de corrupción en la entidad veracruzana. El libro se presentó el pasado 28 de noviembre a las 20 horas en el Salón Elías Nandino, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Javier Duarte encarna la definición del político corrupto, es decir, saqueó las arcas públicas, robó miles de millones de pesos, creó una red para ocultar sus delitos, alimentó los compadrazgos, despreció la ley y ultrajó al pueblo que él gobernaba. Despreció al pueblo de Veracruz. Pero el veracruzano no es un caso aislado. Para hablar acerca de este libro, de este trabajo de investigación de más de 2 años, se encuentra en la línea telefónica desde la Ciudad de México Arturo Ángel, periodista de Animal Político y autor de este libro, Duarte, el priista perfecto. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Gracias por tomar la charla con el auditorio de Radio Televisión de Veracruz. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes, como siempre. Muchísimas gracias, Arturo. Y es que gracias a tu trabajo para el portal Animal Político, en todo el país pudieron conocer el desvío de recursos y el saqueo de las finanzas. Aquí en la entidad veracruzana, que finalmente la cabecilla principal o el cerebro financiero fue Javier Duarte de Ochoa, aunque muchas otras personas se atreven a pensar que detrás de todo esto también estuvo Karime Macías Tubilla. ¿Qué encontramos en el priista perfecto? Tú eres el autor, platícanos de este trabajo de más de 2 años de investigación, Arturo. Pues justamente eso, ¿no? Nosotros en su momento publicamos este reportaje de las empresas fantasma de Veracruz en el portal Animal Político en mayo del 2016, si no mal recuerdo, con todas las repercusiones que luego tuvo y que hasta el día de hoy pues estamos inmersos en ellas. El exgobernador terminó, bueno, ya sabemos, escapándose, renunciando antes del tiempo al cargo y bueno, hoy está en prisión en un proceso penal que yo diría que todavía sigue apenas en el arranque, pero donde teníamos la inquietud de acabar de contar esta historia, porque luego de que publicamos aquel reportaje de las empresas fantasma, donde nosotros habíamos documentado 20 casos de compañías que recibieron unos 700 millones de pesos, compañías que sorpresivamente cuando las fuimos a buscar resultó que no estaban donde deberían de estar, ni estaban en ningún lado, y empresarios pues que realmente aparecían como dueños de estas compañías en las actas de creación de las mismas, pero que resultaba que eran, pues en el mejor de los casos, pues, algunos abogados, contadores, y en la mayoría de los otros casos, pues personas de bajos recursos. Entonces, nos continuó llegando una información donde nos decían que, bueno, la red era mucho más grande, había muchas más empresas, había pasado mucho más dinero, y además, en el énfasis de que, bueno, más allá del caso de Javier Duarte, pues había toda una red de personas implicadas, funcionarios públicos, salía de dinero de múltiples dependencias, y entonces que tomamos la decisión evidentemente de continuar con esa investigación, y afortunadamente hubo el interés también de Editorial Random House, de pues que publicáramos este trabajo, donde lo que hacemos es prácticamente un balance de todo lo que había detrás de esta, o por lo menos lo que pudimos documentar en esta red, que como ya bien mencionaste al principio, pues resulta que no era de 20 empresas, eran de unas 400. Aproximadamente. Y yo le diría que hasta el día de hoy seguramente nos depara varias sorpresas en torno a para qué se utilizaban estas compañías. Aún hay investigaciones en curso que se están llevando a cabo, pero bueno, que ahora sabemos que era la misma red que, por ejemplo, se utilizó para comprar aquella casa de Xochitl 3. Ustedes recordarán ese caso, por ejemplo, claro, detenida el año pasado y sentenciada. Bueno, ella declara y confiesa el nombre de la empresa con la que se compró la casa, y es justamente una empresa de la misma red, ¿no? Entonces, que teníamos la necesidad creíamos la obligación de dar a conocer todo eso que faltaba. Ustedes se encontrarán en el libro, no se los quiero adelantar evidentemente para que lo puedan leer, pero qué despacho es el que estuvo detrás de la creación de toda esta red de empresas, los nombres que ahí aparecían, y sobre todo yo diría que, y una de las cosas más importantes que creo que es la aportación de esta investigación, porque finalmente es una investigación periodística, los nombres que nosotros pudimos documentar y el modus operandi
de cómo se hizo para que desde varias dependencias del gobierno de Javier Duarte casualmente se canalizaran recursos a empresas de la misma red, y nos encontramos pues, que por ahí hay algún exfuncionario clave entre varios otros que, por cierto, hoy son diputados federales, y creo que logramos más o menos documentar cómo es que funcionaba esto, cómo es que se autorizaban los pagos y luego cómo se hacía esta simulación, ¿no? Entonces, mira, si algo estamos convencidos, y evidentemente no es cosa menor que un exgobernador esté hoy enfrentando un proceso penal, y que además, hay que decirlo, su detención fue el inicio de una cadena de acusaciones en contra de otros exgobernadores, alguno ya Roberto Borges ya también preso, y bueno, el caso de César Duarte, por ejemplo, que está en desarrollo. No es cosa menor, sin embargo, y creo que las conclusiones a las que en este caso, bueno, llegué yo en lo personal, y que me gustaría en su momento conocer la de los lectores que puedan atender este libro, es que pues en realidad Javier Duarte es una pieza de un entramado bastante complejo. Sí, finalmente. Incluso si solo nos quedáramos en Veracruz, incluye muchos más nombres, personas, exfuncionarios, y que hasta el día de hoy a ellos la justicia pues realmente no los ha alcanzado. Y más importante aún, diría yo, se trata el caso de Veracruz del ejemplo de un sistema, y ahí en el libro justamente lo alertaban los especialistas, de un sistema de corrupción que implica empresas fantasma y demás, que no es exclusivo del estado de Veracruz, sino que se presentó en muchas otras entidades. Tú mismo decías que el caso de Javier Duarte no es un caso aislado, sino que ha sido pues prácticamente el encender la lámpara en torno a un sistema político que desde hace mucho tiempo se corrompió. Bueno, mencionabas también, Arturo, las similitudes, o mencionabas dos nombres también que en estos momentos están pasando por la misma situación, están enfrentando procesos penales, o uno está por enfrentar procesos penales. ¿Qué similitud encuentras entre Javier Duarte, entre César Duarte y entre Beto Borge, aquel, ¿no?, que se quiso apoderar del Caribe mexicano? Mira, evidentemente, de entrada, no podemos olvidar, lo recordamos en el libro porque es un hecho, yo creo que ineludible. Yo creo que específicamente en el caso de estos tres gobernadores, bueno, de entrada hay una similitud política, porque el propio presidente, bueno, en aquel momento candidato Enrique Peña Nieto, pues los usó de ejemplo a ellos como... Eran las nuevas juventudes, ¿no? Y eran los nuevos valores del partido que hoy todavía nos gobierna. Exacto, tuvo el tino, bueno, hoy supongo que más bien la desgracia de justamente referirse a los tres ejemplos que hoy los tres son perseguidos por la justicia o enfrentan procesos penales, ¿no? Digo, yo de entrada, y en parte eso también justifica el título del libro de por qué el priista perfecto, es que yo creo que Javier Duarte, y luego acompañado también de los otros dos por su lado, pues terminaron siendo la repetición, si ustedes quieren, incluso con algunos excesos todavía que no se habían visto antes, pero terminaron siendo la repetición del mismo sistema político que por años y por décadas fue señalado justamente por hechos irregulares, actos de corrupción. Incluso recuerdo muy bien cómo Vargas Llosa en los 90 llegó a definir al PRI como la dictadura perfecta, y bueno, resulta que los personajes de nueva generación pues resultaron siendo pues más bien nuevos en cuanto a un tema de edad, pero no en cuanto a un asunto de prácticas, ¿no? Te preguntaría yo, ¿quién construyó, en este caso, la imagen política, o quién construye la imagen de Javier Duarte? Porque finalmente sí fue un nuevo valor en ese entonces del priismo que estaba en campaña, y que obviamente lo anuncian con vítores, que era una persona que podía solucionar todas aquellas necesidades que tenía en ese entonces el pueblo veracruzano. Pero ¿quién construye esta misma imagen de Javier Duarte que hoy lo hace enfrentar un proceso penal y que hoy lo convierte en la figura mediática de la corrupción en la República Mexicana? Sí, claro, mira, yo siempre lo respondí el otro día, que Javier Duarte fue un personaje construido por los priistas de antes, que trabajó con los priistas de ahora y que terminó siendo como los priistas de siempre. Es claro que y esto no es ninguna sorpresa para nadie, Fidel Herrera fue un actor principalísimo en el ascenso de Javier Duarte, que además con esta historia que yo creo que también nos han vendido por décadas, y que en el caso de Javier Duarte es real, un muchacho con muchas complicaciones de juventud, que no venía de familias ricas, ni mucho menos. Que vendía pan, exactamente, que perdió a su padre.
perdió a su padre, estudió becado, ¿no? En universidades privadas, y que bueno, básicamente pues fue escalando por sus propios medios, pero sí bajo el paraguas evidentemente de Fidel Herrera. Sin embargo, y es algo que también platicamos en el capítulo 1 del libro, pues hubo otros personajes relacionados con el PRI nacional, ustedes encontrarán ahí los nombres, que también se convirtieron en apoyo fundamental de Javier Duarte, incluso llegando un momento en que lo ponen literalmente en contra de Fidel Herrera, y tan es así que prácticamente cuando Javier Duarte asume la gubernatura, pues marca una distancia notable, y por ahí hay 2, 3 incidentes que platicamos también en el libro, que evidentemente él opta ya por tomar una ruta, ¿no? Entonces, por ahí fue del tercer informe, después de dar el tercer informe, ahí es cuando él decide, ¿no?, romper esta relación que había con Fidel Herrera Beltrán. Otro de los capítulos interesantes que hay en tu libro, digo, estamos ya prácticamente por cerrar la entrevista, pero no quisiéramos dejarlo pasar, que nos platicaras un poco, porque documentas, después de un trabajo de investigación que haces, te acercas al círculo primario de Javier Duarte, fue algo muy difícil, pero te acercas a estos alfiles y ahí logras documentar, Arturo, uno de los viajes tantos que hacen al extranjero. Pero me gustaría mucho que nos ubicáramos al viaje que hace a España de 7 días para celebrar la obtención de su grado de doctor. Fueron muchos los que llevó a España, les pagó los gastos, incluso dices que les da tarjetas para gastar en tiendas departamentales, y hay personajes todavía de la política que muchos consideran inactivos, que están más activos que nunca, ¿no? Sí, caray, digo, a ver, justamente ahora, para la investigación de este libro, mira, a mí me interesaba evidentemente el tema que hemos podido documentar y que ustedes conocen de Empresa Fantasma, pero también nos interesaba acercarnos a personajes que pertenecían al primer círculo, que colaboraron de cerca con el exgobernador, digo, más allá de sus críticos, que esos los conocemos de siempre, y como parte de esa investigación, pues tuve la oportunidad de charlar con varios de ellos, algunos evidentemente tú comprenderás, bajo condición de mantener su nombre bajo reserva. Sí, por supuesto. Pues por la información que saben, y es comprensible, y así fue como nos revelaron, por ejemplo, este tema de este viaje a España que uno, cuando ustedes van a encontrar ahí los 7 restaurantes a los que fueron los asistentes, los boletos de primera clase, yo luego en las tarjetas departamentales con las que Javier Duarte consintió, digamos, a los invitados que llevó a aquel viaje. Yo incluso, evidentemente, te lo confieso, tuve que buscar los nombres de los restaurantes a ver si realmente existían, y sí, todos son restaurantes pues, prácticamente de lujo. De 5 estrellas. Sí, exactamente, y entonces yo creo que, mira, la intención evidentemente de este tipo de hechos que se presentaron, que justamente viene un capítulo que se denomina Los excesos en el gobierno de Javier Duarte, pues es realmente, creo que son botones de muestra de una situación que derivó incluso en este tipo de gastos, pero que contrastaba, y ustedes lo recordarán perfectamente, auditorio también, con una crisis tremenda, ¿no?, que se vivió en el estado de Veracruz, y con protestas en las calles, la falta de pagos, este argumento de que no había dinero, y por eso creo valioso estos ejemplos, el argumento de que no había dinero en las arcas públicas, e incluso ese fue el argumento con el cual el gobierno de Duarte en constantes ocasiones le repitió a la Auditoría Superior de la Federación que tenía que usar el recurso etiquetado para pagar salarios. De ahí que estos múltiples desvíos, claro, los auditores, lo que luego también me comentaron para esta investigación, es que Duarte decía que usaba el dinero para pagar salarios, pero nunca lo comprobaban ni nunca regresaba nada, ¿no? Y fue determinante, Arturo, obviamente la presentación que hace de pruebas el sistema de administración tributaria. Yo creo que fue determinante y catastrófico, ¿no?, para Javier Duarte de Ochoa. Estamos prácticamente consumiendo el tiempo de esta conversación. Me gustaría nada más que recalcar un trabajo que haces de 2 años. Fuiste amenazado, fuiste sobornado para que no se presentara este libro en el pasado proceso electoral. Sí. Fuiste incluso tratado de aislar del grupo de Animal Político. Sin embargo, el medio de comunicación también te apoya, también te defiende, saca el pecho, saca la cara por ti, y hoy en día pues el libro está ahí, está vendiéndose como pan caliente. ¿Dónde lo podemos adquirir? Y te preguntamos ya prácticamente para finalizar, ¿habrá una segunda parte de este libro después de todo lo que sigue surgiendo en torno a este caso? Mira, respecto a tu primera pregunta, evidentemente el libro está prácticamente en todas las librerías
pues las más importantes y las tiendas estas populares donde ustedes ya conocen perfectamente que venden los libros, en todas ellas con un costo de 220 pesos y con el sello de Grijalvo. Lo pueden encontrar ahí, también lo pueden encontrar en internet, una versión electrónica. Y te diría que sí, yo aún no te podría decir si como un segundo libro, pero lo que sí te puedo garantizar es que en Animal Político, pues evidentemente están pasando cosas los días y continuaremos publicando en las próximas semanas revelaciones importantes, sobre todo en torno a esta red de empresas fantasma. No hay varias sorpresas por ahí relevantes y las estarán viendo en próximas semanas. Yo te quiero agradecer, Arturo Ángel, periodista de Animal Político y autor de Duarte, el priista perfecto, esta charla con nosotros esta noche en el espacio de la entrevista desde la Ciudad de México para ponernos al tanto de todo lo que tuviste que documentar, investigar y prácticamente convertirte en alguien muy cercano a este círculo de Javier Duarte de Ochoa, que hoy está recluido y que esperemos que verdaderamente el caso no se le vaya de las manos a la Procuraduría General de la República. Muchísimas gracias por el enlace, Arturo. De nada, ya que estamos a la orden. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros continuamos con más. Vamos a despedir el informativo.